Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos amigos, bienvenidos a al primer programa de la undécima temporada de Barómetro acá en Pingüino Televisión. Estamos partiendo del mes de marzo, otra temporada más de Pingüino Multimedia con nuestro programa Barómetro, y les reitero, son 11 años ya, undécima temporada de Barómetro acá en Pingüino Multimedia, y para hoy día vamos a tener dos invitados. En el primer bloque vamos a estar conversando con el abogado y amigo de la casa Claudio Morán, y en el segundo bloque vamos a estar hablando también con Juan Marco Enríquez, columnista de el diario digital El Pingüino. Han pasado muchas cosas durante el verano y es por eso que en este primer bloque vamos a hacer una especie de resumen con Claudio Morán. ¿Cómo está, Claudio? Bienvenido al programa. Hola, Ignacio, gracias por invitarme. Claudio, yo lo decía, son 11 años ya que estamos en Barómetro. Usted ha estado en varias de las temporadas como invitado. Sí. Y en este primer programa del año, o primer programa de esta temporada, digamos de esa forma, porque estamos en el mes de marzo ya, Claudio, queremos hacer una especie de resumen de lo que pasó durante el verano, porque han pasado muchas cosas. O sea, tuvimos un verano que el Ómicron nos tuvo bastante aproblemados acá en la región de Magallanes y al resto del país también, pero también hubo otras noticias de mucha contingencia que afectaron a toda la región y que me gustaría que las pimponeáramos y las conversáramos en este primer bloque. Bueno, son tantas cosas que no sé si el bloque nos alcanzará, pero intentémoslo. Partamos por el tema de ACNUR. ACNUR es la problemática que se genera con esta iniciativa, Claudio, del gobierno regional de Magallanes de traer refugiados a la región, que generó una ardua polémica, porque definitivamente el gobernador Jorge Flies no tomó en cuenta a su consejo regional. Claro, muchos van a decir, ¿a cuál consejo regional? Sí, hay un consejo regional que dura hasta esta semana, que termina ahora el 11 de marzo, y el nuevo con el que va a tener que gobernar Jorge Flies, pero independiente de ello, ¿tenía o no tenía que tomar en cuenta al Consejo Regional el gobernador, Claudio? A ver, el gobernador regional, como toda autoridad pública, está sujeto a la Constitución y está sujeto al principio de legalidad. ¿Qué significa esto? Que solamente puede hacer lo que la ley expresamente le autoriza. El silencio de la ley no puede hacer. Y entre las atribuciones y facultades de un gobernador regional, te aseguro que no está el hacer un convenio con una entidad de derecho internacional público, como es el ACNUR, como rama de Naciones Unidas. Entonces, ahí se extralimitó absolutamente en sus facultades, y lo más grave, lo hizo por razones de orden ideológico, porque uno de los paradigmas de la izquierda radical a la cual pertenece Flies, porque Flies siempre ha jugado a hacerse el leso, pero él fue promovido por doña Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, para derechos humanos. Ahora hace el trato con ACNUR, y te insisto, en los paradigmas del globalismo, el paradigma de la izquierda chilena es meter cada vez más inmigrantes, y lo han hecho bastante bien, porque han metido más de 3 millones en los últimos 8 o 10 años. O sea, usted dice que no es solo coincidencia que no. Michelle Bachelet No, esta cuestión está absolutamente cocinado. Meter cada vez más inmigrantes para destruir la base demográfica de nuestro país, como lo están logrando, para después, como un salchichón, dividir el país en territorios, comunas y cuanta payasada autónoma se les ocurra, despedazar el país y destruir su base demográfica, porque honestamente, Ignacio, Chile no necesitaba ni necesita inmigrantes. Entonces ellos quieren distribuir el problema de las regiones del norte y del centro
hasta acá. Respecto de las atribuciones del gobernador regional, precisamente Alejandro Riquelme, consejero regional electo por el Partido Republicano, le pidió a Contraloría la opinión respecto de las atribuciones que tiene el gobernador regional. ¿Usted está seguro que no tiene esa atribución y que Contraloría va a dictaminar efectivamente que Flies no debiera haber ejercido este mandato para que ACNUR se apruebe definitivamente la llegada de refugiados a Magallanes? Yo estoy absolutamente seguro que no tiene atribuciones, absolutamente. ¿Ya? El único conductor de las relaciones internacionales de Chile, cualquier tratado o convenio con una entidad extranjera o de derecho internacional público, solamente lo puede hacer el presidente de la República o su delegatario directo, que es el canciller. ¿Está en las no puede nadie más. ¿Está en las condiciones en Magallanes hoy día, Claudio, de recibir gente? ¿Recibir más gente? Absolutamente no. O sea, aquí estamos hablando de 3.000 personas, ¿no es cierto? Eso es lo que apunta. Los van a poner, igual que en Santiago, tú lo viste, en las calles, en los parques, en campamentos, en todas partes. ¿Y de qué van a vivir? De lo mismo que viven en Iquique, robando en las casas. Bueno, a mí me sorprende, en parte no me sorprende, quería decir yo, lo que dice usted, Claudio, pero sí me sorprende que esa postura que dice usted la han escrito en el mismo diario del Pingüino Digital columnistas que son de izquierda. Que Magallanes no está en condiciones hoy día de recibir gente. Lo que pasa... ¿Por qué no está en condiciones Magallanes de recibir más gente? Bueno, porque Magallanes tiene una situación económica decaída, absolutamente. ¿Ya? Y en segundo lugar, las regiones y los países reciben las personas que necesitan, que buscan, que requieren. Países como Japón, por ejemplo, está desarrollando un programa de inmigración especial temporal porque les falta mano de obra. Pero esta región no. Esta región no lo necesita. ¿Y sabes lo que pasa? Es una ley de oferta y demanda. Cuando tú tienes exceso de gente, desde el mero punto de vista económico, bajan los salarios. Claro. Así que esto no beneficia en nada a Magallanes. Al contrario, lo perjudica porque aparte del problema económico laboral, te genera un traslado de personas que ya está archidemostrado. Los inmigrantes, no se llaman migrantes, se llaman inmigrantes, no es una especie zoológica distinta llamada migrante, no. Traen la pobreza, traen una cultura que no está acorde con la nuestra, malas costumbres, crimen, etc. Mira, en muchos sectores, incluso de Punta Arenas, la vida de los vecinos se ha visto permanentemente afectada en la tranquilidad por este pulular de inmigrantes indeseados. Y lo primero que tenemos derecho los chilenos, ¿no es cierto?, es a vivir en paz. Ahora, el gobernador Flies acusó al Partido Republicano, del cual usted también es parte, de ser xenófobo respecto de esta intención de él de traer migrantes a la región de Magallanes. Mira, la izquierda radical, neomarxista como Flies, siempre anda buscando epítetos para descalificar, a falta de ideas. Yo jamás he podido estar en un debate con Flies porque es un tipo que elude los debates porque no tiene idea ni la capacidad de discutir y defender ideas. Si xenófobo significa defender el derecho a vivir en paz en mi casa y mi país en mi casa, somos todos xenófobos. Somos todos, no tengamos miedo a decirlo. Mi país en mi casa y a mi casa entra quien yo decido. Es algo tan simple como esto. Pero la izquierda radical nos ha tratado de imponer que todo este molde mental que nosotros tenemos esté equivocado y están unos aires de superioridad moral. No queremos inmigrantes, punto. Usted, por ejemplo, en estos días estamos frente al caso a nivel mundial de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Usted estaría en desacuerdo entonces, por ejemplo, con traer refugiados ucranianos a Magallanes? Los ucranianos y cualquier persona de un país que sufre una guerra, creo que está fuera de toda discusión, puede haber muchas discusiones, pero está fuera de discusión que Ucrania está en una situación bélica, de guerra. Sí. Eso sí, son refugiados. Pero es distinta la situación del inmigrante, el venezolano que llega hoy día acá, no está huyendo de una guerra. No está huyendo de una guerra. Pero Flies habla de refugiados en este caso. Claro, porque los está tratando de blanquear a través del ACNUR, que es un burócrata, alto comisionado para los refugiados de Naciones Unidas, eso es la sigla. Los está tratando de blanquear con esa imagen para traer el problema
de las ciudades del norte del país que están atosigadas y no quieren más inmigrantes que golpean hasta a los policías, porque los policías ya no se pueden defender, para acá. Yo te lo digo, no crean, llegan acá esos 3.000 inmigrantes y los problemas van a ser simplemente irrecuperables. Piensa tú lo siguiente, cada problema de drogas policial que estalla, hay inmigrantes metidos, especialmente colombianos, no son los únicos, claro, también venezolanos. Ahora, dentro de la semana, cuando ocurre y estalla un poco esta polémica, Diario El Pingüino, precisamente, del cual yo soy el editor general, me hago responsable de lo que ocurre editorialmente en el diario, hizo una encuesta, porque nosotros queríamos preguntarle a la gente, saber la opinión de la gente, qué opina cada uno de los ciudadanos, no solo de la región de Magallanes, sino que la gente que quiera opinar del tema, esta iniciativa del gobernador regional. Y más de 13.000 personas votaron, Claudio. Nunca en la historia de Pingüino Multimedia habíamos tenido una encuesta con tan alta votación. Y fue 93% en contra de la iniciativa. Porque tocaste un punto sensible. ¿Sabes por qué? Porque el señor Flies, así como muchos otros burócratas, jamás le han preguntado su opinión a la gente sobre temas sensibles. Por ejemplo, ellos imponen su mensaje, tema, pero nunca preguntan. Que es un tema sensible, porque usted recién lo decía, Claudio, en los 2 últimos meses ha habido agresiones en el norte del país. Yo estuve en Antofagasta hace poco más de un mes y es impresentable. No, es pan de todos los días allá. Es impresentable cómo se han tomado las playas. Las playas de Antofagasta claro, se las tomaron inmigrantes. Es un tema muy sensible hoy día en Chile. Es un tema que nos está afectando mucho. El tema de Colchane, hasta antes de la invasión de Rusia a Ucrania, todos los matinales de televisión tenían móviles en Colchane hasta hace 2 semanas. Hoy día se han olvidado un poco del tema, pero el tema de la migración es un tema bastante fuerte. ¿Usted cree que definitivamente se va a concretar esto, ACNUR? Yo creo que se va a concretar. Yo creo que el Contralor de partida se va a correr, porque ya se ha corrido varias cosas. Y aparte de eso, el Contralor General de la República, para nadie un secreto, que también es cargadito para la izquierda, ¿sí? ¿Para qué andamos con cosas? Se va a correr, van a hacer lo que quieren, porque la izquierda está haciendo lo que quiere en Chile, porque realmente no hay oposición a la izquierda. La izquierda, de hecho, está hace más de 2 años gobernando, en la realidad están gobernando. El presidente que se va ahora para el olvido es un mero adorno nomás. Y han logrado imponer sus políticas una y otra vez, en forma persistente. Lo van a hacer, lo van a conseguir, porque una de las tácticas de Boric para descomprimir en lo inmediato el tema de la invasión disfrazada de inmigración es distribuir el problema, a ver si bajan la presión para los efectos de contribuir a generar las condiciones propicias para el plebiscito constitucional que va a tener que hacer en el segundo semestre. Ahora, uno de los planteamientos que tuvo el candidato José Antonio Kast, del cual usted defendió muchas veces acá en Pingüino Multimedia, era precisamente la zanja que en las últimas 2 semanas se está incrementando en Colchane. Sí. O sea, no era una idea descabellada. Es que era una cuestión de simple lógica. Si estás entrando, no los dejes pasar, levanta un muro, hace una zanja. Claro. ¿Y por qué fue tan criticado Kast en ese momento? Fue criticado porque, a ver, perdóname, yo soy muy independiente en mi opinión. Yo creo que este país está destruido, Ignacio. Este país está en el suelo, está en las huilas, como se dice vulgarmente. La gente aquí no se atreve a opinar, no se atreve a defender opiniones, menos aún. Está aterrada, no quiere quedar mal con todo. Pero Chile ha hecho todo mal. Chile hace ya por lo menos 3 años que está haciendo absolutamente todo mal. El problema de la invasión... Quizá un poco más, ¿o no? De 3 años. Lo que pasa es que en los últimos 3 años... Por ejemplo, el tema de la inmigración no viene solamente del gobierno de Piñera. Por ejemplo, mira tú lo siguiente. ¿Por qué vienen los inmigrantes a Chile, aparte de los que manda Maduro, delincuentes y todo eso? Llegan a Chile porque aquí la están dando. Aquí regalan todo. El año 2015, doña Michelle Bachelet, ideóloga de todo esto, dictó unos decretos supremos que obligan a las entidades públicas chilenas a darle toda clase de facilidades, atención, regalo, educación, salud, vivienda, etcétera, privilegiando a los inmigrantes. ¿Y qué pasa? Jamás derogaron esos decretos, Piñera jamás los derogó. Entonces, dejó las puertas abiertas, dejó el incentivo para que vinieran. Ahora bien, si tú querías cortar esto, ¿cómo cortó Donald Trump la pasada de caravanas? Porque era la misma cuestión, si todo esto impulsado por la izquierda internacional. Filas de inmigrantes cruzando varios países hasta Estados Unidos. Le dijo a México,
me los dejáis pasar, te corto el Tratado de Libre Comercio y tus productos no pasan para Estados Unidos. Muy simple. Miren bolivianos, me dejan pasar inmigrantes, les cierro la frontera, no sale ni un producto por los puertos chilenos. Bueno, y a Perú algo parecido. Aquí no pasa nadie. Perú no se ha portado de tan mala forma en ese caso con Chile. Quizás Bolivia sí. Bolivia pésimo, Claro. muy mal. Y eso debió haberlo cortado en esa forma, una ofensiva diplomática. Claudio, yo lo he leído a usted en sus columnas y en su opinión lo he escuchado mucho. ¿Por qué usted dice en algún momento que Chile puede convertirse en la nueva Ucrania de Sudamérica? A ver, Ucrania ha tenido que soportar la invasión rusa parcial te digo porque una pequeña fuerza rusa, si Rusia se aplicara, barre simplemente con un país como Ucrania, es una potencia demasiado poderosa, que está jugando a los divisionismos, porque en Chile, y perdóname, y esto casi te lo pregunto yo a ti como periodista, a mí me da vergüenza ver a colegas tuyos en la televisión pública abierta dando opiniones sin tener idea de esta cuestión. El conflicto entre los ucranianos y los rusos no es de ahora, ni del siglo pasado, lleva varios siglos. Eso hay que entenderlo para ver cómo se va gestando esto. Hay bolsones de disidentes que han creado espacios o territorios separatistas. Esos son los que está apuntando Putin como justificante. Entonces, Ucrania tiene un enemigo interno importante. ¿Y qué es lo que están creando en Chile? Exactamente lo mismo. 3 millones de inmigrantes reñidos con las necesidades de Chile. Dividir el país como un salame en varios territorios con autonomía. Y yo te digo más, saltándome de tema, por eso que te digo, todo este mamarracho que están creando de la nueva Constitución, estos territorios que quieren crear, ¿y tú crees que esto ya no está conversado y negociado? ¿Tú crees que, por ejemplo, que en Tierra del Fuego no hay unos señores sobándose las manos el territorio que van a manejar, o los diaguitas en el norte? Está todo esto programado, arreglado. En política no hay nada que se improvise. ¿Usted qué cree que saldrá de la nueva Constitución de aquí al 4 de julio? Un desastre. ¿Sí? Un verdadero desastre. Mira, lo que pasa es lo siguiente. ¿Y puede ser aprobada en el plebiscito de salida? Yo creo que, desgraciadamente, puede ser aprobada porque todo el gobierno que asume el 11 de marzo se va a aplicar. Van a transformarse en una gigantesca agencia de publicidad política destinada a convencer a las personas de que hay dos opciones, volver al pasado o proyectarse al futuro, y que la nueva Constitución ofrece un futuro. Y frente al nivel de ignorancia de la población en general, y muy especialmente de nuevas generaciones, la gente va a optar por algo mejor. ¿Por qué? Porque no basta con ofrecerle el rechazo, porque la Constitución aún vigente es un cadáver, es una Constitución que falló. Entonces no te estás ofreciendo una alternativa. El mejor ejemplo de lo mal que ha trabajado quizá la Convención Constitucional, Claudio, ha sido Rojas Vade, ¿o no? No. Rojas Vade es el mejor exponente de... ¿cómo lo podría decir una palabra no tan dura? De la decadencia nacional plasmada en una convención en que tú sabes que oficialmente el 18% de sus integrantes no tiene cuarto medio. No tiene cuarto medio. Y no creas tú que el resto son muy versados. Contados con los dedos de una mano, el resto no tiene idea de esta cuestión, de izquierda y de derecha. De izquierda y de derecha, porque el derecho constitucional es una cuestión tremendamente compleja. Y no basta saber derecho constitucional, tú no puedes decir sé derecho constitucional si no sé derecho positivo, y aparte de eso, no sé derecho natural. Claro. Entonces, están creando un monstruo con una convicción que ya se creía superada en el mundo jurídico. La iniciativa de las atribuciones que pasarían a tener las regiones, ¿no nos convierte en un país federal, entre comillas? No. Tú un país lo construyes de dos formas, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. El federalismo, que es muy propio de otros países del mundo, estoy hablando de Alemania como un país federal, obviamente los Estados Unidos, Australia, etc., es nacido de la base hacia arriba. Construiste el Estado sobre las bases de estados o provincias que se federaron. Aquí estás tratando de copiar y mal un modelo que lo impones hacia abajo sin
que existan las bases culturales del cambio y sobre todo algo muy importante, que no existen las élites, las verdaderas élites, gente ilustrada, preparada, con las cosas claras, en cada región o territorio que tú quieres darle un grado de autonomía. Dicho de otra forma, Chile va a ser un país pseudo-federal, Sí. en el papel, pero en la práctica todo va a seguir siendo manejado de Santiago, con una apariencia. ¿Ven? No, ya los regionalicé, los dividí. Pero mira, si este país iba bien en el proceso de autonomías regionales, en la Constitución de 1980. Pero ¿qué es lo que hicieron los políticos de todos los colores, desde 1990 en adelante? Se burlaron de la norma de los domicilios de los candidatos y parlamentarios. Y empezaron a distribuir su gente claro, a través de todo el país. Y ahí con eso la mataron, po. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso después de 30 y tantos años? Las regiones no tienen élites propias, tienen dependientes mentales y económicos de Santiago. O sea, a mí me pasaba, en la región del Maule, por ejemplo, los parlamentarios eran todos parlamentarios de Santiago o de Valparaíso, que los instalaban los partidos políticos ahí. De hecho, hasta el día de hoy, la senadora Rincón es del Maule, entre comillas. Cuando en esta región se quejan, dicen, en Santiago no nos toman en cuenta porque somos muy pocos. No nos toman en cuenta porque somos pocos, nos toman en cuenta porque nuestros representantes pesan como un paquete de galletas. Claro. Sí, ese es el problema. Y cuidado, que lo volvimos a hacer. Dime qué representantes de peso tenemos de la nueva unidad elegida. Perdóname, po. Claudio, estamos a una semana de que asuma el gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo evalúa usted que va a ser los primeros 100 días del gobierno de Boric? Primero, tener claro que esto no es un gobierno normal, ¿ya?, entre comillas. Los primeros 100 días o 200 días no tiene mayor importancia, porque Boric no viene a hacer crecer el país, no quiere crecimiento económico del país ni mejorar las oportunidades, en fin, no. Viene a tomar las riendas en un colectivo, no en forma individual, en un colectivo, en un país que está arruinado, en un país que está destruido, pero que está en tránsito hacia la consolidación de una revolución que de alguna manera, por lo menos en cuanto a imagen, él ha conducido desde un comienzo. Entonces, él no viene a gobernar, él viene a concretar una revolución, pero mientras la gente lo entienda, no lo van a poder entender. Le preguntaba los 100 días, porque los 100 días coinciden más o menos con lo que señalaba usted recién. Sí. Los 100 días coincide con el término de la redacción de la nueva Constitución. Así es. Bueno. Entonces, el gobierno de Boric va a estar más preocupado en los primeros 100 días de la nueva Constitución que determinar definitivamente, con una pandemia que ha afectado social y económicamente al país los 2 últimos años, de reactivar económicamente al país. Va a estar más preocupado de qué, definitivamente. De generar todas las condiciones para hacerle simpático a la masa electoral del país la aprobación de la nueva Constitución. Incluso, y no te extrañes, que siendo Isquia Siches, que fue la dictadora a través del colegio médico de la pandemia, tratando de conculcar todas nuestras libertades, no te extrañe que aplique las fórmulas europeas que se están dando y termine con las restricciones, que es lo que la gente quiere. Pues, claro. Pues ya cumplimos 2 años. Por último, usted fue alcalde de la Araucanía, en la región, sí, de la Araucanía. Hace menos de 48 horas se quemó nuevamente un predio de un familiar de los Luxing de Macay. ¿Qué va a pasar en el gobierno de Boric con la Araucanía? Bueno, seguramente debe haber alguna faramalla ya preparada para que el gobierno nuevo aparezca negociando y diciendo, ven, si bastaba con esto llegamos a un arreglo, a un acuerdo. ¿Usted cree que se va a bajar la intensidad de lo que está ocurriendo en la Araucanía? O sea, la Araucanía es una región que está condenada, esa región va a ser entregada y se va a constituir un estado mapuche o pseudo-mapuche autónomo. Si es lo que han querido siempre. Oye, yo le hice clase hace muchos años, hizo un semestre de Derecho en la Universidad Autónoma en Temuco al mismísimo Oscar Wilcamán. Así que sé perfectamente bien cómo piensan. Claudio, bueno, vamos a seguir conversando con usted en los próximos días también. La puerta abierta, como siempre, de Pingüino Multimedia, y agradecido de haberlo tenido en el primer programa de esta 11ª temporada de Barómetro acá en Pingüino Televisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. A tus órdenes siempre. Breve alto y volvemos con el segundo invitado en Barómetro de Pingüino TV. Pingüino Multimedia
con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Regresamos al segundo bloque de Barómetro en este primer programa de la temporada 11ª. 11 años, estamos partiendo hoy día el mes de marzo con el undécima temporada de Barómetro, y en este primer programa el segundo invitado es Juan Marco Enrique. ¿Cómo estás, Juan Marco? Hola, Juan Ignacio, un gusto. Expresidente regional del PS, columnista de Pingüino Multimedia. ¿Cómo más lo presento? Estoy en calidad de expresidente probablemente, pero como columnista. Yo creo el Pingüino un espacio que agradezco además. Estuve columnista antes de tener la presidencia del PS, ahora que entregué la presidencia del PS hace unos meses atrás, sigo como columnista y de repente cuesta porque me fui de vacaciones y entre las vacaciones alcancé a escribir, pero uno intenta aportar con su opinión, visiones al menos, para que la gente pueda seguir discutiendo. Es bueno eso que dice usted. Estuve antes, cuando fui presidente también, y ahora quiero seguir. Porque hay gente que, a mí me han escrito, por ejemplo, algunos columnistas que son autoridades actuales o fueron autoridades y me dicen, ¿sabe, Ignacio? No voy a seguir porque ya no soy autoridad, pero usted no se va para la casa, pues, le digo yo. Si usted sigue siendo un magallánico más, usted tiene que seguir escribiendo, tiene que seguir opinando. Entonces, hay mucha gente que cree que tiene opinión cuando solamente tiene algún cargo. Yo creo que no. Yo creo que todos los magallánicos tienen opinión y es muy valedera y es bueno darlo a conocer. Sí, mira, lo interesante, como yo he asumido el tema de opinar en contingencia, que estoy desde el primer capítulo o en las columnas de opinión, cuando se abrió este espacio interesante en que varias tendencias políticas pueden acceder a opinar en un espacio abierto, he asumido la posibilidad de que a partir de ello poder generar mi planteamiento. Sí. Otras veces lo asumí así mientras fui presidente, la voz del Partido Socialista a partir de ello. Y ahora, concepto más grado de libertad, ¿te fijas? Uno intenta aportar una discusión, poner un foco en algún punto, decir, mira, desde aquí se puede no cerrar una verdad, ¿te fijas? Sino plantear una arista de lo que puede ser la construcción de una verdad si se genera una discusión masiva. En tiempos de crisis, yo soy biólogo, me refiero a la pandemia, hemos tratado de aportar en la columna con algunas visiones. Yo sigo, una columna hace 2 semanas atrás, yo sigo preocupado por la cifra de muertos, claro. Porque ha pasado a ser como una mera cifra estadística, sin olvidarse que hay familias, que hay dolor, te fijas, y de que además hay cierta grado de... A mí me gusta mucho la estadística. ¿Sabe que le doy un dato a propósito de la cifra de muertos? Son 570. Más o menos muertos en toda la pandemia en Magallanes, sí. ¿Cierto? Y en este año van 70. Es decir, ojo, si hacemos la división y el promedio, nos da casi, porque ahora en 2 semanas más cumplimos 2 años de la pandemia en Magallanes. Hoy día precisamente se están cumpliendo 2 años de la pandemia en Chile. Pero 570, si hacemos una división, puede ser casi un muerto al día. Casi un muerto al día. Harto. O sea, mucho para una región como eso yo intenté plantear una columna en un momento determinado, que no nos puede parecer algo normal en la cifra de muertos. Hace pocos días atrás, no sé, 2 días atrás, o ayer creo que fue, 270 a nivel nacional, sí. Es altísimo. Claro. Entonces, la columna lo que planteaba... Son más de 10 muertos por hora. Lo que la columna intentaba plantear es que está bien, los casos van a la baja. Una baja que sea tendido a ser estable. Así, de a poquito empezó a bajar, pero no bruscamente. Pero se suma el retorno a la actividad laboral este lunes. Claro, y las clases presenciales. Lo que genera mucha movilidad,
que podría ser de que nuevamente podamos tener un segundo repunte. Ojalá que no. Ojalá que no, Ojalá que no. pero el tema es poner las alertas, por lo menos para que los vecinos al leer la columna digan, ¿sabes qué? Hay que seguirse cuidando. ¿Te fijas? Sí. Yo creo que ese es el mensaje finalmente, de seguirse cuidando, independiente que uno puede hacer actividades más normales el día de hoy con ciertos grados de cuidado. Juan Marco, estamos a una semana de que asuma un nuevo gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Usted, como militante del Partido Socialista, se siente partícipe del gobierno de Boric? A ver, es una pregunta un poco compleja, porque claro que somos partícipes, pero hay que ver los grados de participación. Yo sigo insistiendo que sigue operando la tesis que planteó Giorgio Jackson en un momento determinado, que el diputado Winter en un programa de televisión que vuelve a insistir que nosotros somos invitados a un gobierno. ¿Ya? ¿No entraron por la ventana? O sea. Claro, no, pues entramos, somos invitados. Y por lo tanto esas definiciones no han sido muy claras. Estos círculos de poder que hablaba Giorgio Jackson, que después reculó, pero yo creo que siguen operando, ¿te fijas? En sentido, mira, ustedes entran hasta este nivel de participación y en estos no. Ya, pero le dieron buenos ministerios. No, por supuesto, eso no es el tema. Pero le digo, esas definiciones, al menos como militante simple ahora que soy, yo no las tengo muy claro. Lo que sí tengo claro es que el Partido Socialista va a hacer todo lo posible para el éxito de este gobierno. Vamos a trabajar en cada una de nuestras capacidades para que este gobierno le vaya bien, porque los cambios que pretende este gobierno nosotros compartimos. Si uno se fija en los programas de gobierno que nosotros auspiciamos en un momento determinado en nuestras primarias convencionales que tuvimos con Proboste, después con el programa de Proboste nosotros seguimos incorporando algunas ideas, y si uno comparaba los programas de Proboste, el nuestro y el de Convergencia Social o el Frente Amplio, son muy parecidos, más del 85%. ¿Esperaba la designación de Luz Bermúdez como delegada presidencial? Me parece lo lógico, en términos de poner a alguien en una zona en que es necesario los contrapesos políticos, ¿te fijas? Ya. Alguien que defienda muy bien las ideas de su gobierno estén acá, especialmente porque yo creo que yo espero que hayan discusiones sobre zonas extremas, con los diferenciales que hemos planteado mil veces que hay que tener al vivir acá, a la calidad de vida del magallánico, a discusiones sobre territorio y sobre decisiones de territorio. Entonces, para eso esperábamos que alguien muy cercano al presidente asumiera. Luz, además, yo trabajé, fuimos presidentes regionales juntos, ella por Convergencia Social, yo la tengo en estima. Además, creo mucho en sus capacidades, creo mucho en su capacidad de dialogar y llegar a acuerdos. Sin Luz Bermúdez hubiese sido imposible un acuerdo con Convergencia Social y el Frente Amplio para tener un candidato único de la oposición, no fue único, pero bueno, que reuniera la mayor cantidad de fuerzas de oposición al sillón municipal. Ya. O sea, Luz Bermúdez fue vital en esas conversaciones. Las primeras conversaciones con el Frente Amplio, especialmente Convergencia Social, cuando estaba Arturo Díaz, no iban a llegar a buen puerto. Habían diferencias notables para poder llegar a eso. Con Luz Bermúdez ese escenario se abrió y de hecho permitió que un militante de Convergencia Social pudiera ser apoyado por las otras fuerzas de oposición, producto de la primaria que realizamos. Entonces, ¿usted cree que es necesario sí el cargo de delegado presidencial o no? yo creo que mientras no tengamos un proyecto de ley que cambie la situación, es necesario hacerlo. Ya. Lo que debería impulsar este gobierno, si somos consecuentes con lo que hemos planteado, de que la figura del delegado tendiera a desaparecer en un proyecto de ley lo antes posible. No sé si la agenda es prioridad para el primer año de gobierno, pero con seguridad en el segundo año, pensando ya en lo que vienen las elecciones más adelante, Claro. ya debería, y el fin de la Constitución además, de la nueva Constitución, podríamos tener la posibilidad de definir mejor los poderes locales, empoderando a los consejos regionales y al gobernador de las atribuciones que necesitan para dejar de depender de esta figura del delegado. Ahora, yo le preguntaba si usted se sentía partícipe del gobierno también, porque usted es militante del Partido Socialista, emblemático socialista de la región, fue presidente hasta hace poco del Partido Socialista. ¿Su partido va a tener seremis dentro del gabinete de Boric en la región? Yo tengo entendido que hay conversaciones, tengo esa información nomás, que han habido conversaciones, sé que esas conversaciones en algún momento determinado las estaba llevando Luz Bermúdez y Arturo Díaz, y a partir de ello iban a tener representación los ex partidos de la nueva mayoría. Pero mayor detalle no tengo porque no he participado en las conversaciones y... ¿De usted no le pidieron su currículum?
No, yo tampoco lo pondría disponible. Yo, en lo personal, Se lo pregunto no lo porque pondría a disposición. Usted fue Seremi en el gobierno Sí. anterior. Cuando se va a hacer Seremi, ¿se les contacta antes? ¿Se les pide el currículum? A ver, ¿Cómo se hace, Juan depende Marco? de la negociación. Yo no sé qué tipo de negociación se está llevando ahora. ¿Ya? Es que tú podrías tener, lo que yo siempre digo, una falsa expectativa cuando te dicen, mira, presenten todos los currículums que ustedes quieran, pero el gobierno ya tiene, o quienes toman la decisión ya saben más o menos quiénes podrían estar en algunos cargos. Entonces te hacen llegar 20 currículums, finalmente no te consideran ninguno, te consideran uno. Yo soy de la idea de que un gobierno tiene que tener mayor claridad y decir, mira, nosotros esperamos de la gente de ustedes que ustedes tienen capacidad al menos importante en 3, 4 áreas, apórtenos currículum en esas áreas específicas, ¿te fijas? Yo dudo que nos pidan currículum para hacer de mi gobierno, ¿te fijas? Claro. Que con toda seguridad yo creo que va a ser Arturo Díaz. ¿Sí? Sí, yo tengo la Se seguridad. está jugando una polla ahí. ¿Ya? ¿Lo voy a anotar acá? Sí, es que hace un mes atrás dijimos Luz Bermúdez era la persona apropiada para el cargo de delegado presidencial. Arturo Díaz, con seguridad, es el vocero natural del Frente Amplio. Para mí. ¿Y el concejal no puede ser? Sí, pero yo creo que Arturo Díaz, yo creo que Arturo peca en algunas cosas. Yo estaba en vacaciones, vi el diario cuando le pegó el costalazo al Seremi. Creo que esas cosas no se hacen. Pero bueno, yo creo que es parte de las cosas que tienen que estarse a corregir en un momento determinado. Yo no sé si Cárcamo tenía intenciones Sí, de ser Jonathan Seremi, Cárcamo, pero- cuando me refiero a concejal es Jonathan Cárcamo, que digo yo Sí, que puede tener alguna... pero la respuesta que hizo, yo vi Pingüino, leí el diario y me pareció que no era necesario abiertamente la raspada que le pegó a Arturo, pero bueno, son cosas que ojalá corrija cuando sea Seremi Gobierno. Arturo Díaz. Sí, yo creo que va a ser Arturo. Yo creo que va a ser Arturo. Bueno, y la pregunta Es un también... sería un buen vocero, además. La pregunta va por ahí también, Juan Marco. Usted decía que son parte del gobierno los socialistas, pero no parte decidora del gobierno. Las decisiones, sin lugar a dudas, las va a mantener como partido Convergencia Social, que es parte del Frente Amplio, y el mismo Partido Comunista. Sí, mira, ahí- Revolución Democrática también. ahí- Pero ustedes no van a tener, quizás, no van a estar en la primera línea. Creo que no. Pero sí van a tener la puerta más abierta que el creo PPD, quizás, ¿o no? Yo creo que hay un matrimonio por conveniencia, ¿te fijas? Ya. Yo lo Sí. calificaría de esa forma, la relación en que va a política tener se da mucho. el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical con el Frente Amplio. No estamos hablando de una alianza electoral. No. Estamos hablando de una alianza que permita darle gobernabilidad a Chile. Entonces, en eso sumamos, si tú ves cuánto representa el Partido Socialista y el PPD hoy día, nosotros tenemos una fuerza importante en el Senado. Sí. Mientras toda la discusión de las transformaciones de Chile pasa por el Senado, nosotros somos aliados estratégicos de un gobierno donde tenemos objetivos comunes. ¿Y le pueden ofrecer eso al gobierno? Por supuesto. Yo creo que de eso se trata finalmente el entendimiento que tenemos las fuerzas del socialismo democrático. Claro. No me gusta ese nombre, pero el que ha ocupado la prensa para catalogar este frente. Nosotros tenemos hoy día todavía una apuesta en el Senado y en el Parlamento, una apuesta que no tiene el Frente Amplio, una apuesta que no tiene, que tiene escasamente el Partido Comunista, ¿te fijas? Entonces, nosotros representamos mucho más que ellos, y eso es una alianza que nos permite gobernar a todos. Ahora, la participación, yo creo que emití alguna vez mi opinión, yo era partidario no sumarnos al gobierno, pero ser colaboradores estrechos. Claro. Se optó por otra fórmula. Lo que sería diferente a la postura de la ADC, quizás. Si es que la ADC se definió como un partido de oposición, yo creo que no lo van a hacer. Probablemente en algunos temas van a usar la tesis de Rincón, que van a mirar desde el palco, Claro. pero eso no significa que sean oposición. Yo creo que no hay vocación en la militancia de la democracia cristiana, y eso puede ser un error en la conducción. No me quiero meter en otro partido, pero yo creo que la militancia de la democracia cristiana cada vez ha tenido una mirada más de centro-izquierda, izquierda. Ahora- más corrida hacia la izquierda. Ahora- Y culturalmente, además, yo creo que han sufrido una transformación en estos 30 años de recuperación de la democracia, en que han tirado una postura mucho más de izquierda. Culturalmente, yo creo que la base democrática cristiana ha sufrido una transformación hacia allá. Faltando una semana para que asuma el gobierno de Boric, ¿cómo cree usted que puede ser la partida del gobierno de Boric? Se lo pregunto porque usted le sumaba recién que ojalá que no ocurra, pero que podemos volver a tener una curva ascendente de contagios. O sea, Boric asume en pandemia.
Después Boric asume en un país que tiene la contracción económica más fuerte de los últimos años, la va a tener precisamente este 2022. Y la guerra no aporta nada. Y la guerra no aporta nada. claro, que es otra piedra en el zapato que se le suma un poco al gobierno de Boric. Y más encima, los primeros 100 días, Juan Marco, el gobierno de Boric va a estar muy preocupado también de la redacción de la nueva Constitución, ¿o no? Sí, tienes muchos francos abiertos. Claro. Es complejo. Yo creo que es primordial, porque yo siempre he dicho que en política hay que ser consecuentes con lo que uno ha planteado siempre, siendo oposición o siendo gobierno. Yo creo que la postura es la misma. Creo que te lo planteé acá cuando me preguntaste cuál va a ser el espíritu ser un presidente de oposición cuando asumí la presidencia del PS. Y dije, mira, nosotros vamos a plantearle a un gobierno las mismas exigencias que le haríamos a nuestro gobierno. Y yo creo que de eso se trata. Así como en oposición le hemos exigido al presidente Piñera una serie de cosas. Esas mismas cosas nosotros debemos ponerlas hoy día como prioridad en la agenda de gobierno, ¿te fijas? En el tema de la pandemia, por ejemplo, yo creo que es complicado tener de ministra del Interior, ¿te fijas? A una expresidenta del Colegio Médico, cuando tuvo posturas hasta irrespetuosas en algún momento terminado con la autoridad de salud. Claro. Y entonces yo lo único que las mismas exigencias que hicimos en pandemia en un momento, como circunstancias distintas, tengámoslas ahora. Yo he elevado mi preocupación por el marzo, no solamente porque caen todos los impuestos, te fijas, nos llegó marzo, como decía la propaganda en algún momento determinado, sino que las cifras todavía están críticas. O sea, no nos podemos conformar con cifras sobre 100 casos diarios. No nos aún lo mantenemos en Magallanes, por ejemplo. Y más encima con cifras críticas. Mira, hace 2 semanas comenzaron, a principios de febrero, ya pasó más rápido, estaba en vacaciones hace rato, comenzaron las aerovacaciones en Chile. Ese es un dato que se ha ido manteniendo en todo el mes de febrero. No sé cómo están ahora, pero hasta la semana pasada seguían habiendo 4 hospitales colapsados, cabeceras regiones. Colapsados. O sea, que están obligados a evacuar para poder mantener alguna cama crítica. La cantidad de muertos es algo que nos debería preocupar enormemente. Entonces, sumamos que aumentamos la movilidad ahora, que mucha gente se está negando a la dosis de refuerzo. Eso es un dato que hay que seguirlo. La gente llegó a la segunda vacuna, pero a la tercera ha sido reticente a ponérsela, y eso significa que muchos de ellos ya perdieron inmunidad. Y es probable que se puedan enfermar en esta ocasión. A lo mejor no con el mismo grado de incertidumbre que teníamos al principio de la pandemia, pero sí pueden generar cuadros críticos. Entonces, es un tema de preocupación. Le sumo una inflación. Sí. A mí me criticaron mucho por mi posición anti-retiro que tuve en el último tiempo. Mucha gente que me marca a lo mejor no opina en este rato sobre el tema. Pero hoy día la justifica Boric, el mismo presidente, que está en contra del quinto retiro, Boris o del cuarto. Boris como persona siempre estuvo en contra. Después, producto de una alianza, él finalmente como candidato es vocero de una alianza. Se presionado por el Partido Comunista también. Sí, y mucha gente del Frente Amplio también, hay que decirlo, y mucha gente también de la nueva mayoría, y mucha gente de parlamentarios que iban a la reelección, muchos de ellos, y que jugaron una posición muy populista. ¿Por qué digo? Porque la inflación finalmente lo que te genera es más pobreza. Sí. Terminada los procesos inflacionarios, la gente queda con sueldos bajos, pero con un costo de la vida mayor. Entonces, nos obliga a repensar un montón de políticas públicas para acceder a ello en un país que tenemos recursos limitados para poderlos distribuir. Entonces, yo por ahí pasaba la discusión. Habían otras alternativas de poder llegar a los hogares con apoyo más focalizado, ¿te fijas? O sea, hay otro flanco. Recién me acordé, hay otro flanco que se le abre al presidente Boric, el tema de la inmigración. Es un tema complicado. Complicadísimo. Un tema complicadísimo que no tiene solución por ahora. Especialmente porque también nos falta... Y le agrego la Araucanía, si porque nos falta... Sí, mira, la Araucanía, ahí hay que hacer reconocimientos a cosas que están pasando, que no las podemos ocultar con el dedo, ¿te fijas? Abiertamente hay reivindicaciones del pueblo mapuche, de los pueblos mapuche, porque son comunitarios, no es una nación mapuche, son muchas comunidades las que reclaman, que va a costar hacer un diálogo, primero por un tema de credibilidad. Nosotros como gobierno, digo, nosotros, a sido derecha, izquierda, lo que sea, lo que representamos al gobierno en algún momento determinado, al Estado, el pueblo mapuche no le tiene confianza. Y tienen razones para no hacerlo, te fijas, histórica. Y además estamos en un proceso en que es otro tipo de cultura la que sustenta la reivindicación. Hay otros muchachos hoy día mejor preparados, te fijas, más conscientes de su realidad y con objetivos más claros,
Y también hay que decirlo que también hay gente que ha optado por una vía armada y que está instalada. O sea, desconocer que existe una opción armada en la Araucanía es esconder una parte del problema. No te digo que sean mayoritarios. Y un problema de 500 años que ningún gobierno en Chile le ha dado solución. Por eso, entonces es complicado y va a depender mucho de quién inicie conversaciones en el lugar. Y tiene que tener la experiencia suficiente para hacerlo. En resumen, Juan Marco, ¿ve complicado el gobierno Boric en el primer año, por lo menos? Yo creo que los subsecretarios van a aportar mucho al tema de la Araucanía. Yo creo que van a especializarse en la Araucanía y los otros temas más políticos de otro orden los va a asumir directamente la ministra del Interior. ¿No extrañó, Juan Marcos, que no hubiera ninguna designación de algún magallánico entre los cercanos a Gabriel Boric en su equipo en Santiago? Mira, yo había hecho toda apuesta. La perdí. Yo pensaba que Luz tenía condiciones para estar en la subsecretaría. De Salud. Pensaba que Óscar Barrientos, colega de la universidad, era un buen exponente para estar en Cultura. Lo dije. Me preguntaron en Santiago, ¿hoy tú ves a alguien? Digo, sí, yo veo a Óscar Barrientos. Yo apostaba por Luz. Yo creo que el Óscar era... A mí me hubiese gustado verlo, ya sea en el Ministerio o la Subsecretaría de Cultura. Creo que iba a ser un tremendo aporte. No solamente porque conoce bien el ámbito cultural, sino porque es un tipo, además, que tiene opinión política. Hubiese sido un interesante aporte en la Secretaría. Juan Marco, hace pocos días usted publicó una columna de opinión acá en Diario El Pingüino, y en el primer bloque estuvimos tocando algunos de esos temas también con Claudio Morán. La diferencia entre usted y Claudio Morán de pensamiento ideológico es tremenda, pero coinciden en algo. La forma en que Jorge Flies está actuando hoy día con esta iniciativa de traer refugiados a través de ACNUR a la región de Magallanes es la que quizá a usted y al mismo Morán le molesta. Usted puede estar de acuerdo con Flies del fondo, quizás Morán no, porque en el fondo usted no está en desacuerdo completamente de que se le pueda abrir la puerta obviamente a refugiados. No, al contrario, yo estoy de acuerdo. Claro, por eso. Pero en la forma usted está de desacuerdo. ¿Qué le parece mal de cómo actuó Jorge Flies respecto de ello? A ver, estamos grabando un jueves, porque se repite varios días, entonces estamos en un jueves. La columna salió ayer y me manifiesta algo que hemos planteado desde el Partido Socialista en algún momento determinado cuando Jorge Flies llegó a pedirnos apoyo, que nosotros un poco, y es discusión, fue discusión en el Consejo Regional del Partido Socialista, el estilo Flies, este estilo muy cerrado, te fijas, con las decisiones no se comparten con el resto. ¿Ya? Lo vimos cuando fuimos gobierno y era una cosa que nos preocupaba, si eso iba a cambiar en algún momento. Se lo dijimos al Partido Radical. ¿Es muy personalista? Sí, la decisión la toma él. Y este es el mejor, lo cité como ejemplo precisamente, y la columna se llama así, un convenio al estilo Flies. Acá no se preguntaron los alcaldes. ¿Ya? Finalmente quienes aterrizan esto, de hecho es de ciudades, ¿sí? El convenio. Es una pregunta, ¿qué ciudad representa Jorge Flies? O por lo menos a qué alcalde le pregunto. O sea, y obviamente esas personas llegan a ser parte de una ciudad. Sí, y después de eso, el Consejo Regional. Yo fui consejero regional. ¿Ya? Y me extraña mucho la postura del Consejo Regional todavía, quizás porque se renueva ahora. ¿Fue tibio el reclamo? No, es que ni siquiera tibio, yo creo que fue... De algunas personas levantaron la voz, pero como cuerpo colectivo, yo creo que es una alerta, porque vienen muchos temas más. Vienen muchos temas más en que el Consejo Regional finalmente es el que decide si los fondos se aprueban o no. Claro. Y en ese sentido es la mitad del gobierno. El gobierno regional se divide por el Ejecutivo y el Consejo Regional. Y por lo tanto, acuerdos como estos son importantes para una región, porque tienen además, no es solamente recibir migrantes, y en eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que nadie se va a negar a cosas como al menos los alcaldes que van a recibirlo. Pero tiene apalancados recursos, porque significa poderle generarles condiciones a esas personas. ¿Te fijas? De todo tipo. Infraestructura, tienen que tener habitación, tienen que tener por lo menos un tema cultural de poderlos acercar para que se puedan adaptar. Significa un tema de acompañarnos en el idioma, además con todo el tema psicológico que es necesario a tener acompañamiento. Entonces, conlleva una serie de recursos que el gobierno regional va a tener que apoyar. Y no se le consultó al Consejo Regional. Pero usted también acusa a Flies de desprecio hacia los partidos políticos. Flies recién todavía no cumple ni un año de mandato. No, es que lo citaba en torno a lo que fue la relación con cuando fue intendente. ¿Ya? Por eso te digo, es un estilo. Pero no se le puede complicar, porque al ser intendente tiene un sostén de un gobierno detrás. No importa que quizás no gobierne tanto con los partidos políticos, pero hoy día no tiene el sostén de un gobierno, porque Flies no representa al gobierno de Boric.
Sí, y tampoco a la nueva mayoría. ¿Ya? Acuérdate que antes de, o apenas haber asumido, nos deja a nosotros fuera de consideración. No en la constitución de su gobierno, nunca fue una exigencia. Nunca fue una exigencia. Pero acuérdate que se desliga y termina siendo un apoyo al candidato que iba a competir finalmente con la fuerza de la nueva mayoría en la presidencia. Claro. Y siendo nosotros los que auspiciamos esta elección, él fue a una primaria de la nueva mayoría. Claro. Entonces, ahí inicia una serie de desprecios, te fijas, que tienen Entonces, que ver. por eso, y una falta de diálogo por eso, que no se ha retomado. Al despreciar un poco los partidos políticos, ¿usted cree que los años que se le vienen se le puede complicar también a él? Mira, depende. Nosotros no queremos que le vaya a llamar a Jorge Fríguez. Tampoco es afán mío eso, yo al contrario. Yo creo que a Jorge hay que apoyarlo, pero Jorge tiene que entender de que, especialmente en regiones como esta, ¿te fijas? En regiones como esta que están aisladas, el tema de los poderes políticos, de cómo logramos construir mayorías en torno a temas. Claro. Si me siento a conversar con Claudio Morán, tratemos de buscar los puntos de encuentro para llevar eso a un buen éxito los gobiernos locales, cuando los medios, los recursos son escasos. Nosotros no tenemos tampoco un gran presupuesto, te fijas, y dependemos mucho de la repartija que viene a nivel nacional. Entonces, cuando hay claridad de eso, poder tener la mayor cantidad de acuerdos sobre nuestro desarrollo, para dónde va, bajo qué condiciones y cuáles van a ser las prioridades de nuestros recursos, es vital que eso sea participativo y sea discutido con todos los gobiernos que existen, los comunales, los gobiernos como colectivos como el CORE, y obviamente la posición de un ejecutivo. La posición de un ejecutivo no la conocemos en estos momentos. Ahora, y debería ser más pública. Marco, ¿era una atribución del gobernador regional Jorge Fríguez el llegar a este acuerdo y firmar el acuerdo con ACNUR? Es interpretativo. ¿Ya? Porque el consejero regional electo del Partido Republicano, Alejandro Riquelme, lleva el tema a la Contraloría para que se pronuncie Contraloría. Yo creo que Contraloría tiene que pronunciarse. Yo tengo mis dudas. Leyendo las funciones, y de hecho hay una columna que planteó Juan Luis, sí, que también plantea las dudas. Yo tengo mis dudas, es interpretativo. Yo creo que el organismo que tiene que dilucidar esto es Contraloría, para saber si lo que dice... yo no tengo claro que realmente tenga la función. Pero bueno, la Contraloría lo definirá. Pero independiente de eso, yo creo que, Partido Socialista y los partidos de izquierda, aquellos que sufrieron la persecución en dictadura y que llevó a que mucha gente nuestra tuviera que irse al extranjero en forma obligada, te fijas, por persecución política, fueron recibidos por muchos países en el mundo, generándole condiciones para poder llegar a un país donde desconocían la lengua y la cultura. Y además no tenían medios para sobrevivir. Lograron la instalación y el apoyo de esos gobiernos para sobrevivir una época dura. ¿Cómo nosotros, te fijas, nos vamos a negar a una acción como esa? Porque muchos de los familiares nuestros, amigos nuestros, tuvieron esas condiciones. Entonces, ese no es el tema. El tema es cómo todos acordamos que vamos a generar una parte del presupuesto para ello, ¿te fijas? Ya, ¿debieran haber para esas cosas plebiscitos regionales, Juan Marco? No sé si es necesario. No sé, tampoco lo tengo muy claro. Lo que sí creo que si estando las facultades de un gobierno regional, los consejeros regionales para determinar este tipo de recursos, sí. Yo creo que lo que tiene que haber es una discusión, perdona, y con esto cierro eso, tiene una discusión, al igual que las municipalidades, de algo que se ha exigido pero nunca se ha llevado, que son los presupuestos participativos. Por lo menos que los lineamientos generales, te fijas, sean bastante definidos y conocidos para la comunidad. Que no sea solamente obra de un gobernador que baje proyectos al CORE para que sean aprobados, sino que el CORE también tenga la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Nosotros, que fuimos elegidos democráticamente, que tenemos un contacto con los ciudadanos, podamos levantar proyectos hacia arriba. Yo creo que eso es lo que se viene con una nueva constitución. A mí, ¿sabe lo que me impresionó, Juan Marco? Es que los medios de comunicación somos un barómetro también de la ciudadanía. Y nosotros, precisamente en esa semana, hicimos la encuesta. ¿Usted cree que actuó bien el gobernador Jorge Fríguez respecto de la llegada de migrantes y el acuerdo con ACNUR? Votaron 13.000 personas. Nunca en la historia de los 13 años de Pingüino Multimedia había votado tanta gente en una encuesta. ¿Está de acuerdo sí o no? Y votaron 93% que no estaba de acuerdo con Fríguez, 7% que estaba de acuerdo con Fríguez. Votó mucha gente y la gente se quejaba precisamente de eso, de no haber tenido la voz y el voto para haber dicho yo no quiero esto o yo sí quiero esto. Así como se quejaron los cores, que tenían todo el derecho y eran los más cercanos y tenían toda la oportunidad de hacerlo y expresárselo al gobernador, la gente, el ciudadano común y corriente también se siente postergado y pasado a llevar.
Bueno, no es tema de Jorge Flies, te fijas, es tema de todo en un momento determinado. Yo me quejé mucho sobre lo que ha sido la participación de los gobiernos de la nueva mayoría y la concertación. Eran más que nada un chaslic. O sea, mira, le consultamos a la gente, pero después no, como que no se echa luz. La gente que empieza a ver como un distanciamiento entre las decisiones políticas y de los gobernantes en torno a lo que opinan ellos, ¿te fijas? Y yo creo que eso hay que mejorarlo. Fue una propuesta también de Gabriel Boric, mejorar la participación. Yo creo que ahí hay que avanzar mucho, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, las decisiones muchas veces de los CEREMI o de las carteras en general, deberían tener... Hoy día tiene una figura, que son estos consejos consultivos, ¿te fijas? Pero yo creo que hay que ampliarlo a la toma de decisiones. Al menos en términos generales, poder definir nuestras prioridades de gasto en la región. Además, fue justo en la semana que estaba sensible toda la ciudadanía del país por el tema Colchane. Entonces, sí, porque es un tema que no hemos resuelto. Claro. No hemos resuelto. ¿No? Juan Marco, lo quiero dejar invitado para que siempre siga participando de las columnas de opinión. Sí, pasó rápido ya. Siga participando también de contingencia los domingos para que la gente lo sintonice de 2:30 a 2 de la tarde con la conducción de Jorge Jovanovic. Está Juan Marcos también como columnista ahí en Contingencia Pingüino Multimedia. Y voy a tener presente, falta menos de una semana yo creo, para saber si en la polla que hizo usted le apunta a Arturo Díaz, nuevo vocero regional. Yo creo, mira, yo soy amigo de Arturo. Ya, yo me la juego por Jonathan Cárcamo, estamos los dos haciendo una mini polla. Soy amigo de Arturo, somos formados en la Juventud Socialista ambos. Claro. Nos conocemos de esa época. Buen amigo. Creo que ha sido un buen vocero. Yo creo que además le va a permitir, entre las cosas que yo me he quejado, poder definir mejor algunas cosas. Entre ellos, yo le mandaba un escrito y decía, oye, en realidad esto se llama coteo político, a propósito, que no hay que esconderlo ni plantearlo de otros nombres. Acá había un coteo político, de hecho el Partido Comunista lo que más se queja es que fueron mal representados en el ministerio y hubo la división de sus secretarios fue un coteo finalmente. ¿Va a estar entretenido los próximos días? Vienen hartas noticias, sí. Yo llamo a la ciudadanía algunas reflexiones para cerrar. Primero, seguirse cuidando con la pandemia. Las cifras, si bien van a la baja, son preocupantes todavía. Estamos como un escalón abajo, pero todavía estamos a la mitad de la escalera, entonces no nos confiemos. Después de eso, ayudemos en nuestro comportamiento diario. Porque si hay un accidente vehicular, va a terminar en la UCI. Y por lo tanto, las UCI hay que cuidarlas porque todavía hay muchos pacientes críticos. Están muriendo magallánicos. Las cifras van altas en Magallanes en estos 2 meses. Yo creo que cerramos el 70 por ahí. Claro. Es altísimo. Los 2 primeros meses del 2022. Es casi más del 10% de lo que todos los fallecidos han sido más. O sea, estamos sobre el promedio del 2021. Sí, el 2022 viene mal en términos de muerte. Cuiden los recursos con la guerra, no hablamos de la guerra, pero con la guerra, con la inflación que ya viene mal en Chile, con el estancamiento del trabajo, que son las cifras del INASEC en este último trimestre móvil, es una situación económica difícil, donde seguramente el Gabriel Boric va a estar obligado a apretar el cinturón. Sí. Y en ese escenario la gente cuide los recursos y cuídese de la pandemia. Muchas gracias, Juan Marco. Esté bien. Bueno, un gusto. Y muchas gracias a ustedes también por estar presentes en este primer programa de la 11ª temporada de Barómetro acá en Pingüino Televisión. Nos juntamos en 7 días, siempre acá, en Pingüino Multimedia. Chao, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.